Hola, buenos días hermanos, bienvenidos un domingo más al resumen de la escuela dominical. Bueno, a partir de ahora, como sabéis, en vez de ser cada domingo, en principio va a ser un domingo sí y otro no. O sea que recibiréis la clase el primer y el tercer domingo de cada mes. Esto quiere decir que tengo que resumir más las clases, porque en el mismo tiempo tengo que dar dos clases, con lo cual es más importante que nunca que semanalmente estudiéis el Ben Sígueme, para que cuando hagamos el resumen de lo que habéis estudiado, pues sepáis de qué va la historia, ¿no? Si luego hay cambios, pues mejor, porque podremos extendernos más en las clases, pero de momento pues tiene que ser así. Esta semana el resumen lo vamos a hacer de las secciones desde la 63 hasta la 66. ¿Vale? La 63 lleva por título la lección de esa sección, lo que viene de arriba es sagrado, y de la 64 a la 66 lleva por título un corazón y una mente bien dispuestos. Y ahí pues básicamente se resumen los conceptos principales que vamos a tratar. El contexto en el que estamos pues es similar al de las lecciones anteriores. Durante el verano de 1831, José Smith había viajado a Missouri para supervisar los terrenos que se estaban comprando para que los miembros establecieran Sion, y también los terrenos que habían allí para comprar, en fin, para ir supervisando un poco la obra de edificación. Cuando él volvió a Kirtland, se encontró con que muchos de los santos que cuando él salió estaban bien, pues muchos habían cometido apostasía, dijéramos, habían cometido pecados graves, y otros se habían vuelto muy críticos. Y entonces, un poquito después, él recibió la revelación que está registrada en la sección 63, donde el Señor amonesta a los santos y le dice de la gravedad que tiene la rebelión y también la iniquidad, y en esta misma sección también les dice cómo prepararse para la segunda venida y para la congregación en sí. En los versículos del 1 al 6 vemos la amonestación que el Señor hace a estas personas que se habían rebelado contra él. Y vamos a leerlos todos, ¿vale? Del 1 al 6. Dice así: abrid vuestro corazón y dad oído desde lejos. Escuchad vosotros los que os llamáis el pueblo del Señor. Oíd su palabra y voluntad concerniente a vosotros. Aquí hay un punto importante que dice los que os llamáis el pueblo del Señor. No dice los que sois, sino los que os llamáis, ¿vale? Porque muchas veces a lo mejor decimos, bueno, yo que soy santo de los últimos días, yo que soy, y a lo mejor no soy, no me llamo santo de los últimos días, pero a lo mejor de santo o de miembro fiel tenemos poco, ¿no? Entonces él aquí también hace como ese matiz. Dice, vosotros los que os llamáis el pueblo del Señor, oíd su palabra y su voluntad concerniente a vosotros. Y seguimos en el 5. Dice, aquí yo el Señor emito mi voz y será obedecida. Por tanto, de cierto digo, cuídese el inicuo, como hemos visto había gente que había estado cometiendo iniquidades, y el rebelde tema y tiemble, y selle sus labios el incrédulo, porque el día de la ira le sobrevendrá como torbellino, y toda carne sabrá que yo soy Dios. Pues hasta ahí el 6. Para mediados de octubre de 1831, un apóstata llamado Errabuk, del que ya habíamos hablado en otras secciones, llegó a ser uno de los mayores críticos de la Iglesia y también uno de los mayores críticos del profeta. Él había conocido la Iglesia tiempo atrás y había sido un reconocido predicador metodista, un hombre que tenía una gran congregación de miembros porque él era muy elocuaz y era un miembro fiel de esa iglesia. Pero al leer el libro de Mormón, porque había conocido a los misioneros, pues sintió interés por la iglesia restaurada y entonces quiso ir a conocer a José Smith. Hizo un viaje para conocer al profeta y en ese viaje, cuando él llegó a ver al profeta, presenció un milagro que efectuó José Smith a una mujer llamada Alice, que tenía un brazo mal, y él vio cómo el profeta le sanaba ese brazo a Alice, es decir, presenció un milagro. Al sanar ese brazo enfermo, pues él
es como que algo se removió dentro de él y poco tiempo después se unió a la iglesia. Se unió a la iglesia porque había presenciado ese milagro. Sabemos que el motivo por el que nos tenemos que unir a la iglesia no es porque presenciemos un milagro, porque hoy podemos presenciar un milagro y cuando pasa un poco de tiempo, como eso no se ha quedado grabado en nuestro corazón, podemos pensar pues que no lo hemos imaginado, pues que en realidad pues las mujeres que tenían el brazo pero se tomó algún medicamento y que se curó. Podemos pensar cualquier cosa que justifique ese milagro que en un momento nos impresionó, pero luego, como no estaba basado en la fe, pues se deshace y ya perdemos la creencia de haber visto ese milagro, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Booth. Fue un ejemplo de alguien que se bautizó porque vio un milagro. Su testimonio era muy débil. Seguramente él esperaba que durante su misión él iba a convertir a mucha gente porque iba a mostrar muchas señales y hacer muchos milagros. Pero como no fue así, pues su fe se debilitó, la poca que tenía, y poco tiempo después él abandonó la iglesia. Él había murmurado mucho contra el profeta y le sentó mal que él y sus otros élderes fueran andando, como le había mandado el Señor, que fueran andando por el camino, y que el profeta y otros élderes fueran en canoa o en carruajes. Él pensó que eso no era justo y ya eso empezó a enturbiar su mente, ¿no? Hasta que al final pues dejó la iglesia del todo. Vamos a leer el versículo 12 de esta sección 63, que dice así: Por tanto yo, el Señor, no estoy complacido con los que de entre vosotros han buscado señales y prodigios para lograr la fe, y no en bien de los hombres, para mi gloria. Es decir, que no buscaban señales para beneficiar a las personas ni para la gloria de Dios. Estas personas buscaban señales pues para obtener un testimonio o para sí mismos, cuando en realidad ese no es el camino que el Señor tiene preparado. El Señor amonestó a algunos miembros porque estaban batallando con su fe y estaban pidiendo señales. Vemos lo que el Señor le dice a estas personas que buscaban señales en el versículo 7 y 9. Dice: y aquel que buscare señales verá señales, mas no para su salvación. Porque no tenemos que buscar señales, señores. Tenemos que tener fe, como dice en Alma. Fe es creer en esas cosas que no vemos pero que sabemos que son verdad. Y a través de esa fe es que, si es la voluntad del Señor, vendrán las señales, pero no debemos buscar señales. Y dice en el 8: en verdad os digo que hay entre vosotros quienes buscan señales, y los ha habido desde el principio, pero he aquí, la fe no viene por las señales, mas las señales siguen a los que creen. Sí, las señales vienen por la fe, no por la voluntad del hombre, ni como le plazca, sino por la voluntad de Dios. Es decir, que sí vienen señales. De hecho, hemos visto en las Escrituras muchísimas veces señales de la venida de Jesucristo cuando vino, las señales que hablan de la segunda venida. Recuerdo en el Antiguo Testamento aquel que también pedía señales. Si esto es verdad, Señor, vamos a poner una lana en el exterior, y si llueve, que no se moje. Y entonces pues llovió y no se mojó. Y como esa señal, entonces dijo: uy, pues se ve que eso es poco. Dice: bueno, pues ahora quiero que esa lana, que ahí le llamaban vellón en las Escrituras, dice que se moje por dentro pero que no se moje por fuera. Es decir, cada vez queremos complicarlo más la señal para poder creer, ¿no? Cuando en realidad lo deberíamos de hacer por medio de la fe. Entonces, como hemos visto, las señales vienen, pero por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres. Además de los hombres que habían buscado señales, había otros pecados entre ellos que habían pecado, y eran pecados relacionados con la ley de castidad. En el versículo 16 dice: y de cierto os digo, como ya he dicho, el que mira a una mujer para codiciarla, o si alguien comete adulterio en su corazón, no tendrá el espíritu, sino que negará la fe y temerá. Lo vuelvo a leer. Y de cierto os digo, como ya he dicho, el que mira a una mujer para codiciarla, o si alguien comete adulterio en su corazón, no tendrá el espíritu, sino que negará la fe y temerá. Sabemos que el pecado contra la castidad es un pecado grave. Y es un pecado pues del que tenemos que arrepentirnos, y es de los fuertes que tenemos también que
confesar a nuestros líderes, además de ante el Señor. Y es un pecado que daña a las personas, al que lo comete y contra el que se comete. Entonces es un pecado repugnante y el Señor para él lo considera muy grave y siempre le ha dicho que solamente con el pensamiento de cometer adulterio ya sea pecado, ¿no? Entonces es tan importante que cuidemos nuestros pensamientos y las cosas que dejamos entrar en nuestra mente, ¿no? Que nos puedan llevar a cometer un pecado de esa naturaleza. Vamos a continuar con la lección. Y bueno, aunque algunos miembros habían pecado y de distintas maneras y habían apostatado, la mayoría de los miembros se habían mantenido fieles. Y muchos de ellos estaban ansiosos de saber qué es lo que el Señor quería que ellos hicieran para ayudar a establecer Sion. El Señor les dijo a estas personas que querían saber cómo podían ayudar a establecer Sion. Y dijo el Señor: si guardan sus mandamientos, el Señor le ayudará a conocer su voluntad. Y los misterios de su reino, que son las verdades que solo se pueden conocer por revelación, también se las darían a conocer si guardaban los mandamientos. Es decir, estas personas que querían saber cómo podían ayudar, lo que tenían que hacer es guardar los mandamientos, porque al guardar los mandamientos pueden tener el Espíritu y el Señor, a través de la influencia del Espíritu Santo, les dirá cuál es su deber, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y eso es lo que el Señor les contesta. Luego los versículos de esta misma sección, 61 y 64, hablan, pasamos ya a otro tema, hablan de no tomar el nombre de Dios en vano, principalmente de eso, de lo que hablan en estos versículos. Y lo vamos a ver con una historia que contó el profeta Kimball. Vamos a leer el 61 y el 64 y ahora contamos este ejemplo. He aquí yo soy el alfa y el omega, sí, Jesucristo. Por tanto, cuídense todos los hombres de cómo toman mi nombre en sus labios. Porque aquí, de cierto os digo, que hay muchos que están bajo esta condenación, que toman el nombre del Señor y lo usan en vano sin tener autoridad. Y dice en el 64, recordad que lo que viene de arriba es sagrado y debe expresarse con cuidado y por constreñimiento del Espíritu, y en esto no hay condenación. Y mediante la oración recibís el Espíritu. Por tanto, si no hay esto, permanece la condenación. Para poder, es sencillo, ¿no?, de entender. Incluso el sacerdocio Melquisedec se llama así por no repetir vanamente la palabra Dios. Entonces, el nombre del Señor es sagrado y no lo podemos utilizar de cualquier manera. Hay muchas expresiones que sobre todo, bueno, yo no sé si en otros países, pero que en España se usan mucho y que son palabras duras, blasfemas, que yo cuando lo escucho tiendo a hacer así con los ojos porque me hacen daño. Y recuerdo una vez, estábamos con un grupo de gente, estaba yo con mi marido y no me acuerdo quiénes eran las otras personas, pero había una que repetía mucho ese taco que no me gusta. Y él le dijo, y mi marido le dijo, por favor no digáis eso, que a Cari le hace daño. Y pues quería ahora ver el ejemplo que hay aquí en el manual sobre el profeta Kimball. Dice que él había salido del quirófano de una operación y estaba el camillero pues llevando la camilla, supongo que para llevarlo a la habitación. Y Kimball iba todavía un poco bajo los efectos de la anestesia. El camillero tropezó con algo y empezó a blasfemar y seguramente pues dijo estas palabras tan feas y tan vulgares y tan profanas. Y entonces el profeta Kimball, aunque iba ahí medio sedado, dijo, por favor, los nombres que usted ultraja son los de mi Señor. En ese momento cuenta que se hizo un silencio sepulcral y que el camillero avergonzado pidió perdón. Eso tenemos que hacer nosotros cuando estamos escuchando tomar el nombre de Dios en vano o hablar de Jesucristo en vano o esas expresiones que ahora se dicen en inglés pero que al final es lo mismo. Así que, hermanos, cuidemos nuestro vocabulario
y no utilicemos palabras profanas ni palabras vulgares que puedan ofender al Señor y que hablan mal de nosotros, además, esa manera de hablar. Vamos a pasar ahora a las secciones de la 64 a la 66, que ese grupo de escrituras llevan el título en el manual de Un corazón y una mente bien dispuestas, ¿no? Y eso da ánimo, el título, un corazón y una mente bien dispuestos, que tenemos que estar bien dispuestos para las cosas. Vale, seguimos históricamente en el mismo contexto, donde habían viajado en canoa en el mes de agosto con mucho calor, la discusión entre los élderes. Rampú, como hemos visto hace un rato, había murmurado sobre el profeta, le sentó mal que él fuera en carruaje y en canoa, y cuando llegó a Missouri, él se desilusionó, porque él esperaba encontrar allí, como muchos otros, como un vergel y Sion ya construido, y lo que él no sabía es que eran ellos o somos nosotros los que tenemos que construir Sion. Entonces esto ya le terminó de enojar y fue el primer crítico que publicó publicó noticias y cartas hablando mal de la iglesia, es decir, noticias antimormonas. Él fue en hacer ese tipo de publicaciones el primero, fijaos qué honor. Y nada, el 11 de septiembre de 1831 el profeta recibió la revelación que se encuentra en la sección 64, y en ella el Señor hace un mandato, probablemente el de los más importantes que hay en las Escrituras, y es la importancia de perdonarnos unos a otros. También en esta sección 64 el Señor nos enseña los sacrificios que Él requiere de nosotros. Y estos son los puntos que he seleccionado para hablar hoy, ¿vale? Si pensamos en alguna situación en la que nosotros hayamos sido criticados, hayamos sido blasfemados, hayamos sido ofendidos, pues seguramente, si lo pensamos, haber perdonado a esas personas que han hecho eso no resulta fácil, ¿no? Bueno, también depende de cómo haya sido la ofensa, porque hay algunos que se ofenden por nada, ¿no? Pero aún así, si hemos ofendido a alguien, tenemos que pedirle perdón, aunque nosotros no le hayamos dado importancia, ¿no? Y cuando nos lo hacen a nosotros, igualmente, si no nos piden perdón, igualmente nosotros tenemos que perdonar. No tenemos que estar esperando, oye, es que no ha venido, es que no me ha pedido perdón, es que ¿cómo lo voy a perdonar si no me ha pedido perdón? Al que no pide perdón, pues es su problema, pero nosotros lo que tenemos que hacer es perdonar a los demás, ¿no? Sin esperar a que vengan a pedirnos perdón. No es fácil, pero tenemos que trabajar eso. Si vemos que para nosotros no es fácil perdonar, preguntémonos, cuando nosotros ofendemos al Señor, ¿a Él le resulta fácil perdonarnos? Pues meditemos sobre esto. Pues vamos a ver en los versículos del 1 al 4 y el 7 cómo perdona el Señor, si le resulta fácil, si le resulta difícil. Vamos a empezar a leer por el versículo 3, el 3, el 4 y el 7, y dice así: hay entre vosotros quienes han pecado, pero de cierto os digo, solamente por esta vez, para mi propia gloria y para la salvación de las almas, que os he perdonado vuestros pecados. Está hablando de estas personas que iban viajando y que habían murmurado durante el viaje por el calor, porque si el profeta no tiene el carácter que tenía que tener, fíjate tú que va en canoa, fíjate tú que va en carruaje, hay que ver lo que estamos padeciendo, todas esas cosas, ¿no? Está hablando a estos élderes. Dice, seré misericordioso para con vosotros, porque os he dado el reino. Entonces vemos que Él es compasivo, nos perdona y es misericordioso. Dice, y las llaves de los misterios del reino no le serán quitadas a mi siervo José, mi hijo, por los medios que he señalado, mientras viva, si obedece mis ordenanzas. Y dice en el 6 lo que estábamos hablando, hay quienes han buscado motivos contra él sin causa. Buscaban motivos contra el profeta sin causa, sin que él hiciera nada, analizándolo con lupa a ver qué pega le podían poner. El Rabbut fue de los que decía que él no tenía el carácter que tenía que tener un profeta, que se reía mucho, en fin, buscaban lo que sea para meterse con él. Y dice en el 7, no obstante, él ha pecado, o sea, no era perfecto y alguna cosa se había hecho mal. Dice, más de cierto os digo que yo, el Señor, perdono los pecados de aquellos que los confiesan ante mí.
El Señor perdona los pecados de aquellos que los confiesan ante Él, a través de los líderes autorizados, si tiene que ser, si es necesario, y si no directamente nosotros ante Él. Y piden perdón, si no han pecado de muerte. Es decir, si pedimos perdón al Señor y el pecado no es un pecado de haber derramado sangre inocente o negar el Espíritu Santo, pues el Señor nos va a perdonar. Entonces vemos que el Señor es misericordioso, es compasivo, es indulgente, y eso tiene que ser un consuelo para nosotros, para cuando cometemos un error, para cuando pecamos, pues saber que el Señor es de esta manera, que si nos arrepentimos con sinceridad, si confesamos nuestros pecados, si lo abandonamos, si abandonamos el pecado, el Señor nos va a perdonar, porque tiene todas estas cualidades. Entonces no carguemos con nuestros pecados, arrepintámonos en lo que el Señor nos está pidiendo. Y una forma de hacerlo es pedir perdón al Señor, para que Él nos perdone. Y cuando el pecado lo hemos cometido contra otras personas, pedir perdón, que no nos duela la boca de pedir perdón. Hay personas, como decía aquí, que buscaban cualquier cosa para meterse con José Smith, pues también hay personas a las que les gusta la contención y que buscan motivos para contender unos con otros. Y de esa manera no se puede edificar Sion. Sion no se puede edificar con gente que está buscando nada más que los fallos y las faltas en los demás para contender y buscar discusiones, sino con perdón. Es como se puede edificar Sion. Para edificar Sion, el Señor no requiere que seamos perfectos, requiere que nos perdonemos los unos a los otros. Eso es lo que el Señor requiere para que nosotros podamos construir Sion. Lo que requiere es que seamos capaces de perdonar de la misma forma en la que Él nos perdona. Te perdono y el año que viene no voy a decir sí, porque tú te acuerdas que me hiciste. No voy a hacer eso. Perdonar de la misma manera en la que el Señor nos perdona. Y Él tiene capacidad para perdonarnos y una vez que nos ha perdonado, olvidar nuestros pecados. Nosotros no tenemos esa capacidad para olvidarlo porque está ahí. Pero cuando lo recordemos, no tenemos que recordarlo con rencor y muchísimo menos volvérselo a echar en cara a la persona que no lo hizo y que en su día ya supuestamente habíamos perdonado. Ahora pensemos en las veces en las que el Señor nos ha perdonado y que nosotros hemos sentido en nuestro corazón su perdón. Si pensamos en eso, veremos que cuando sentimos que el Señor nos ha perdonado, nuestra alma se llena de gozo y nuestra alma se llena de amor. Y es el mismo gozo y el mismo amor que sentimos cuando nos arrepentimos. Cuando nosotros nos arrepentimos y sentimos que el Señor nos ha perdonado, es ese mismo gozo, ¿no?, de nuestro arrepentimiento. Pues bien, cuando perdonamos a los demás, es lo mismo. Sentimos también ese gozo porque de alguna forma liberamos nuestra alma de ese rencor que teníamos ahí dentro y esa ira por esas cosas que nos habían hecho, ¿no? Entonces nuestra alma se llena de gozo, se llena de amor y nos permite viajar con la mochila más ligera, ¿no? Porque cuanto menos cosas pesadas llevemos a nuestra espalda, pues más ligeros caminaremos por esta vida. Si nos resulta a veces difícil perdonar a los demás, ¿cómo resulta perdonaros a vosotros mismos? Porque hay veces que sentimos que el Señor nos ha perdonado por algo que hayamos hecho, pero no nos perdonamos porque recordamos eso de lo que nos sentimos mal y una y otra vez nos duele y nos duele y nos duele el haber hecho eso. Y eso es porque no nos hemos perdonado. Yo leí en una liaona, creo que era de mayo de 2015, no se me olvida porque me asignaron un discurso sobre este tema, que había una cita, no recuerdo de quién, que decía que por muy grande que haya sido nuestro pecado, nuestra alma no se puede perder tan lejos, tan lejos, tan lejos. No se puede ir a un lugar tan lejano que el amor y el perdón de Dios no pueda llegar hasta nosotros. Por muy grave que haya sido el pecado, excepto el quitar la vida a derramar sangre inocente y negar al Espíritu Santo. Cualquier otro pecado, por mucho que nosotros queramos escondernos y alejarnos porque nos dé vergüenza, el Señor lo puede perdonar. No hay nada tan grave que el Señor no pueda perdonar y limpiar con su amor. Ya lo pagó en la expiación. Entonces nosotros esa expiación la actualizamos y la usamos cada vez que nos arrepentimos. Entonces, si podemos perdonar a los demás, a veces con más dificultad y otras veces con menos,
tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a no caer en la trampa de Satanás, que nos dice: es que has pecado, fíjate lo que has hecho, lo hiciste y lo has vuelto a hacer, si es que no vas a cambiar, si para qué. No hagamos caso de esos pensamientos que nos pueden venir o de alguien que nos pueda decir esas cosas. Nada es tan grave, excepto lo que ya hemos dicho, que el Señor no nos pueda perdonar si nos arrepentimos con sinceridad. Así que por favor no carguemos la mochila con piedras innecesarias, que nos puede dificultar la llegada a nuestra meta de la vida eterna. Kimball, en el milagro del perdón, dijo: el que no perdona a los demás destruye el puente sobre el que él mismo debe viajar. Es precioso. Vosotros imaginaros un puente. El puente es el perdón. Si yo no perdono, estoy destruyendo ese puente. Y un día la dirección será dirección contraria. Alguien me tendrá que perdonar a mí. Pero si yo he destruido el puente, ya no me pueden perdonar. Yo tengo que viajar por el puente del perdón, porque el Señor me tiene que perdonar a diario muchas cosas. Y si quiero que eso ocurra, no puedo destruir ese puente del perdón, porque va en las dos direcciones. Unas veces perdonamos nosotros y otras veces nos tienen que perdonar a nosotros. Así que no guardemos el rencor, no dejemos de perdonar para que ese puente no se destruya y siempre tengamos la oportunidad de pasar por él para que nuestra alma se limpie. Vamos a leer ahora los versículos 8 y 10 de esta misma sección. Bueno, vamos a empezar por el 9. Dice: por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Es decir, si yo no perdono a alguien, el mayor pecado permanece en mí por no perdonar, más que el que haya cometido la ofensa. Así que lo voy a leer otra vez. Dice: por tanto os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Y continúa en el 10: yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, pero a vosotros, a nosotros, nos es requerido perdonar a todos los hombres. A nosotros nos es requerido perdonar a todos los hombres. Pudiera parecer a lo mejor caprichoso cuando el Señor dice: yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. O sea, yo perdonaré a quien yo quiera, pero vosotros tenéis que perdonar a todo el mundo, ¿no? Pero es importante que analicemos eso, porque cuando el Señor dice: yo perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, es porque el Señor puede ver algo que nosotros no podemos ver. El Señor puede ver nuestro corazón, puede ver si nuestro corazón está arrepentido. Entonces Él sabe si nos tiene que perdonar o no nos tiene que perdonar. Su voluntad no es caprichosa, su voluntad va a depender de nuestra actitud y de lo que nosotros hagamos. Entonces Él perdonará a quien vea que está arrepentido, a quien sea su voluntad perdonar, pero nosotros, que no podemos ver el corazón de los demás, tenemos que perdonar a todos los hombres. Y eso es fundamental. Pienso que es la base de la convivencia, la base del Evangelio y la base de todo, perdonar a los demás. Porque a Jesucristo nos perdonó a crédito. Antes de que nos arrepintamos, Él ya pagó por nuestras faltas. Así que por favor, que esa sangre que derramó por nosotros no sea sangre derramada en vano, ¿no? O sea, arrepintámonos y perdonemos. Cuando rehusamos perdonarnos unos a otros, nos estamos provocando a nosotros mismos aflicción. Y quedamos condenados ante Dios, porque como hemos visto antes, con nosotros permanece el mayor pecado. O sea que nos estamos causando daño, nos estamos causando aflicción. Perdonar es dejar al lado la ira y tener un corazón limpio de rencor. El profeta Kimball otra vez dijo: les ruego que pidan al Señor la fuerza necesaria para perdonar. Tal vez no sea fácil y no llegue enseguida, mas si buscan esto con sinceridad y lo cultivan, de seguro llegará. En los versículos 23 y 25 de esta misma sección dice: he aquí, el tiempo presente es llamado hoy, hasta la venida del Hijo del Hombre, y en verdad es un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es diezmado no será quemado. Y dice el 25:
Por tanto, si me creéis, trabajaréis mientras dure lo que es llamado hoy. Conforme declara el versículo, hoy es el periodo de tiempo que va desde aquella época en el que se recibió esta revelación hasta que Él venga en su segunda venida. Y hoy también se refiere al tiempo actual, al tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Hoy es esta vida, el tiempo de ejecutar nuestra obra. La vida es un maravilloso regalo de Dios. Y como ya vimos en la clase anterior, creo que fue, o en la anterior, no debemos de desperdiciar nuestro tiempo, porque el tiempo que estamos en la tierra es muy corto comparado con toda la eternidad. Y es en este tiempo en el que debemos ejecutar nuestra obra. Y es en este tiempo en el que tenemos que cambiar nuestro corazón. Entonces, eso también se llama hoy, ¿no? En las Escrituras. Se refiere desde aquella época hasta la segunda venida, ese es el hoy, pero también hay un hoy más inmediato, que es este momento en el que nosotros estamos viviendo, que es el tiempo que tenemos para demostrar al Señor de qué material estamos hechos. Así que en esta vida es cuando tenemos realmente que cambiar nuestro corazón. En los versículos del 32 al 34 dice: mas todas las cosas tienen que acontecer en su hora. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Eso es una verdad como un templo. No nos cansemos de hacer lo bueno. No podemos cansarnos de hacer lo bueno, porque estamos construyendo Sión. Se nos está pidiendo en estas lecciones que estamos aprendiendo en Doctrinas y Convenios, que tenemos que edificar Sión, tenemos que edificar el pueblo de Dios. Y si nos llamamos, y si decimos que pertenecemos al reino de Dios, tenemos que ser y comportarnos como tales, como ciudadanos de Sión, ciudadanos del pueblo de Dios. Entonces, pequeños actos cotidianos, de pequeñas cosas se hacen las grandes, cosas sencillas, cosas que a lo mejor la gente las ve por la calle y no les da importancia, pero a lo mejor con quien lo estamos haciendo sí que tiene importancia. A alguien que va cargado, ayudarle a llevar la compra, que se le va a cerrar el ascensor, meter la mano para que no se le cierre, que está tratando de abrir una puerta y no puede, le ayuda a abrir. Pequeñas cosas que podemos hacer, ayudar a alguien que se ha caído, ayudarle a alguien que no tiene para comer y que te está pidiendo un bocadillo. Pequeñas cosas que en realidad eso es que no tienen, a ver si tiene importancia, tiene una importancia eterna, pero son cosas fáciles de hacer, son cosas cotidianas, y de esas pequeñas cosas que hacemos vamos construyendo Sión, vamos haciendo que la gente vea actos de bondad en los demás, que vean actos de bondad en nosotros, y eso les haga sentir pues que bueno, que el mundo pues no es tan malo, ¿no? Sino que hay gente buena que hace buenas obras. Si nosotros, que nos hacemos llamar santos de los últimos días y que nos decimos a nosotros mismos que pertenecemos al pueblo del Señor, no hacemos esos actos diarios de bondad, entonces ¿qué podemos esperar de los demás, ¿no? Tenemos que empezar por nosotros mismos, a ser un ejemplo en todo, y a que la gente tenga confianza en las personas, y eso es contagioso, que otras personas también puedan hacerlo. Voy a terminar con lo que dijo el Elder Hallström, que es tener un corazón y una mente bien dispuestos, porque eso es lo que requiere el Señor de nosotros, que tengamos un corazón y una mente bien dispuestos. Y dice el Elder: el corazón es símbolo de amor y compromiso. Hacemos sacrificios y llevamos cargas por aquellos a quienes amamos, que no soportaríamos por ninguna otra razón. Es decir, hacemos cosas muchas veces difíciles porque amamos a las personas. Si no las amáramos, no haríamos esas cosas, porque hay veces que son verdaderos sacrificios para algunas personas las cosas que hacen, pero lo hacen por amor. Si no sintieran ese amor por los demás, pues no harían esas cosas que para ellos está siendo una carga importante de hacerlas. Y dice: si no existe amor, nuestro compromiso disminuye. Es decir, eso que hacemos por los demás, ese compromiso, si no amáramos a esas personas, pues disminuiría. Por lo tanto, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, para que así ese amor nos permita hacer sacrificios que de otra forma no querríamos o no podríamos hacer. Eso es en cuanto a tener un corazón dispuesto, ¿no? Y dice que tener la mente bien dispuesta es
Tener una mente bien dispuesta conlleva dar nuestro mejor esfuerzo y nuestra máxima capacidad intelectual y buscar la sabiduría de Dios. Es decir, no solamente en las cosas espirituales, sino también buscar ser útiles intelectualmente. Es decir, esforzarnos no solamente físicamente, sino también pensar en qué manera podemos hacer las cosas para realmente ser útiles. Dice el de Armstrong que debe de haber una relación inseparable entre escuchar la palabra de Dios, que tiene que ver con la mente, y obedecerla, que eso tiene que ver con el corazón. Por eso tenemos que tener una mente y un corazón bien dispuestos. Una mente dispuesta a escuchar al Señor y un corazón dispuesto a obedecerle. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Luego en la sección 65 es como una oración, y en la sección 66 el Señor amonesta a William Manlalin, porque aunque le dice que le perdona, también dice, porque te has arrepentido, pero no del todo. Es decir, aunque el hombre se había arrepentido, por eso el Señor lo perdonó, pero de alguna forma él seguía teniendo algo que lo amenazaba, y era el pecado sexual. Entonces el Señor le dice, aunque se había arrepentido, pero no del todo, y le amonesta para que se arrepienta y se aleje de aquellas cosas que le podían hacer cometer ese pecado, que hasta ahora era solo una amenaza, ¿no? Él tenía esa debilidad, cada uno tenemos una, y la suya era esa, al parecer. Entonces el Señor le amonesta con respecto a eso y le pide que se arrepienta. Él se arrepintió porque estuvo en la iglesia pues hasta el final de sus días. Hermanos, os invito a considerar el grado en que vuestro propio corazón está consagrado al Señor, si tenemos un corazón bien dispuesto. Y os animo también a meditar en cómo pueden dar su corazón y su mente más plenamente al Señor. Pensemos en ello, en cómo podemos hacerlo. Hermanos, espero que la clase os sea de utilidad, que os haya recordado compromisos que tenemos con el Señor y sobre todo que nos ayude a mejorar, que cada día tratemos de aplicar en nuestra vida el perdón, el arrepentimiento, el no tomar el nombre del Señor en vano y el ser cuidadosos con la ley de castidad. Dios os ama y yo estoy encantada de cada domingo compartir con vosotros estos resúmenes. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.